nombre es María, soy profesora del grupo CEASFOR de las academias CEASFOR y AulaCAD y hoy os voy a presentar las técnicas de estudio. Como veis, vamos a trabajar, los contenidos que trabajaremos hoy van relacionados de la organización del estudio, organizar el estudio, algunas reglas mnemotécnicas, cómo redactar los apuntes, para qué nos sirven los apuntes, también el subrayado, si es importante, si no. Los dibujos también es una técnica de estudio poco utilizada, pero bastante útil, ¿de acuerdo? Los mapas mentales también, la resolución de casos prácticos también nos pueden ayudar bastante, los cuestionarios, los test y la técnica del brainstorming. ¿Cómo organizar el estudio? En primer lugar, es muy importante, es prioritario que elabores tu plan semanal, que te planifiques la semana, ¿de acuerdo? ¿Cómo planificarla? Bien, eso irá en función de tus necesidades, de tus obligaciones, tanto laborales como familiares. Por tanto, debes fijar unos días, unas horas concretas fijas a la semana, al día, y siempre las vas a dedicar al estudio, ¿de acuerdo? Por tanto, debe ser unas horas en las cuales tú te puedas permitir estudiar. Cuando tengas tu plan semanal realizado, pasarás a la organización previa. ¿Qué significa la organización previa? La organización previa hace referencia a organizar todo el material que necesitas para estudiar. Necesitas un ordenador, necesitas apuntes, necesitas libro, recopilar todo ese tipo de material para que a la hora que dediques a tu estudio no pierdas el tiempo en organizar todo el material. El espacio también es una herramienta, es un útil muy necesario en el cual es tu momento de estudio, tu momento de concentración. Por tanto, tu espacio debe ser limpio, debe estar ordenado, debe ser un lugar donde haya silencio, donde no hayan interrupciones. Interrupciones como las que tenemos aquí, interrupciones de atender llamadas al teléfono, revisar el correo electrónico, hablar por las redes sociales, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, las interrupciones debemos evitarlas, ¿de acuerdo? Para que nuestra organización previa y nuestro plan semanal confieran en nuestro estudio. Por otro lado, también tenemos el reparto de las tareas, es decir, cómo nos repartimos las tareas en función de nuestro plan semanal. Repartir las tareas significa repartir todo ese proceso de estudio, es decir, podemos dedicar unos días a leer, podemos dedicar unos días a subrayar, podemos dedicar unos días a realizar ejercicios. Por tanto, el reparto de las tareas va muy relacionado también con nuestro plan semanal. Y por último, muy importante es el descanso, ¿de acuerdo? Es muy importante descansar 8 horas diarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez descansas, una vez desconectas, todos los elementos que influyen en tu organización del estudio serán efectivos. Descansar no significa tampoco dormir, significa cambiar de escenario, es decir, aprovecha un día que haya sol, aprovecha un día que tengas libre para cambiar tu espacio, estudiar en otro lugar. Vamos a ver las reglas mnemotécnicas. Las reglas mnemotécnicas hacen referencia a la memoria, ¿de acuerdo? Encontrarás en algunos cursos, en algunas asignaturas en las cuales es preferible memorizar algunos contenidos, ¿de acuerdo? Te voy a enseñar 3 tipos de reglas, de las cuales hay muchas más, pero yo creo que estas son las más fáciles de comprender y las más fáciles de utilizar. La primera regla se llama la fábula, ¿de acuerdo? La fábula se trata de coger el contenido el cual debes memorizar y ubicarlo dentro de una historia. Si te fijas,
En este caso debemos memorizar el número 321.596, ¿de acuerdo? Quizás no sea muy complicado porque son números totalmente diferentes, entonces la asociación también es bastante más complicada. Lo vamos a ubicar dentro de una historia. Fíjate, 3 hermanos llegaron a las 2:15 de la tarde, subieron 9 pisos y 9 escaleras. Si te fijas, el 3, 2:15, el 9 y el 6. Quizás es más fácil de recordar si ubicamos ese contenido, ese número, ese concepto dentro de una historia. La segunda regla que te quiero enseñar es la cadena. La regla de la cadena siempre la utilizarás cuando debas aprender varios contenidos sucesivos, ¿de acuerdo? En este caso debemos aprender de memoria la palabra vaso, abrigo, corral y señora, siempre en este orden, ¿de acuerdo? Por tanto, utilizaremos otra historia, también hace referencia también a la fábula. Un vaso tenía frío y se encontró un abrigo en un corral de una señora. Vaso, abrigo, corral y señora, ¿de acuerdo? Como no tiene mucha coherencia, quizás es más fácil que lo recuerdes. Y por último, la regla de la primera letra. La regla de la primera letra la utilizarás siempre que tengas que aprenderte palabras de un mismo concepto, de una misma familia. En este caso debemos aprendernos los ríos de España. Bueno, entonces vamos a anotar los ríos de España y la primera inicial la pondremos en mayúscula. Si te fijas, nos quedaría con que memorices esta palabra, automáticamente recordarás el contenido, ¿de acuerdo? Apuntes. Veamos a ver, apuntes. Los apuntes son aquellas notas, son aquellas ideas que iremos anotando a medida que vayamos avanzando. A medida que vayamos avanzando en nuestro estudio, tanto sea en material en soporte de papel o en material audiovisual. Te voy a enseñar 4 métodos, ¿de acuerdo? El primer método es el método Cornell. El método Cornell se utiliza cuando estás tomando apuntes in situ, en el mismo momento. ¿Cómo se hace? Bien, imagínate que este es tu bloc de notas, ¿de acuerdo? Debes dividir la página en 3 secciones, ¿vale? Una sección, otra sección y otra sección, ¿vale? En la primera sección vas a ir anotando todo lo que va explicando el profesor o la profesora, ¿de acuerdo? En segundo lugar, cuando ya haya terminado la explicación o hayas visualizado esa videoclase y hayas anotado todas las ideas más importantes, lo que vas a clasificar son de esas notas que hayas anotado, las vas a convertir a ideas principales, ¿de acuerdo? A partir de esas ideas principales vas a elaborar tu propio resumen, ¿de acuerdo? El segundo método en apuntes es la página dividida. La página dividida es parecido al método Cornell, ¿de acuerdo? Lo único que aquí en la página dividida no hay resumen, ¿vale? No hay resumen, ¿de acuerdo? ¿Vale? El tercer método, las supernotas. Las supernotas hacen referencia a todo ese material más visual, más didáctico, más ilustrativo, ¿vale? Como pueden ser mapas conceptuales, ¿de acuerdo? Mapas conceptuales en los cuales, si quieres, puedes incluir hasta imágenes. Y por último, los símbolos y abreviaturas. Estos siempre los vas a utilizar cuando tu toma de apuntes sea rápida o el contenido en el cual debas trabajar es muy rápido de explicar y no, por falta de tiempo no te dé para apuntarlo todo. Entonces es importante también que establezcas tu propio código, ¿de acuerdo?
El subrayado. El subrayado, como bien sabes, es aquella técnica la cual utilizamos un color que destaque respecto al contenido del texto, a las palabras, a los párrafos, ¿vale? El subrayado favorece el estudio activo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que una vez hayas leído, hayas comprendido el tema, puedes pasar a la segunda fase, que es el subrayado, ¿de acuerdo? Puedes utilizar colores vivos, color que más te guste, siempre un color que llame la atención, que destaque respecto al fondo del texto. ¿Por qué es importante el subrayado? Porque evitas distracciones. ¿Qué significa? Que cuando tú estás estudiando, estás repasando, vas a fijarte en lo más importante, por tanto no te vas a distraer el resto del contenido. También es importante porque desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación, es decir, a medida que vamos subrayando, estamos seleccionando todo ese contenido que nosotros creemos que es importante, que es destacable, que es necesario para estudiar ese tema. Facilita el repaso rápido, va muy relacionado con lo de evitar distracciones. El subrayado también posibilita la ampliación y la utilización del vocabulario específico, es decir, nosotros cuando subrayamos lo que estamos destacando son aquellas palabras diferentes, nuevas, conceptos nuevos que vamos a aprender, por tanto es probable que cuando subrayes destaques todo ese vocabulario específico, ¿vale? Y por último, ayuda a comprender el contenido de un tema. ¿De acuerdo? Dibujos. ¿Qué son los dibujos? Los dibujos también es una técnica de estudio la cual utilizarás para explicar el contenido o para entender un contenido en concreto, ¿vale? Es importante que tengas en cuenta que no todas las asignaturas permiten dibujar, ¿de acuerdo? Asignaturas que permiten dibujar, asignaturas que provengan de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, incluso te diría matemáticas, ¿de acuerdo? Aquí tienes un ejemplo. Si te fijas, queremos estudiar el clima mediterráneo, ¿vale? El clima mediterráneo, el dibujo, el concepto grande del dibujo, la M y la E de Mediterráneo. Y dentro de estas dos palabras vamos a dibujar todos los conceptos, todos los contenidos relacionados con el clima mediterráneo. El que hace referencia a las temperaturas, el que hace referencia a las precipitaciones, lo que hace referencia a la fauna y a la flora, ¿de acuerdo? Si te fijas, lo tienes todo resumido en un dibujo, ¿sí? Y también la técnica de dibujar permite que todos esos dibujos sean esquemáticos y rápidos, ¿de acuerdo? Mapas mentales. Los mapas mentales hacen referencia a lo que hemos comentado de las supernotas, ¿de acuerdo? Los mapas mentales están formados por una idea central, es esta, por ejemplo, este mapa que os he puesto aquí de ejemplo, es un mapa que desarrolla el contenido de las leyes de los mapas mentales, ¿de acuerdo? Entonces, en el centro vamos a colocar, vamos a ubicar la idea central y poquito a poco las ramas que van saliendo de esa idea central son ideas relacionadas con el tema, ¿vale? En este caso, si el tema es las leyes de los mapas mentales, las ideas relacionadas con el tema estarán relacionadas con los mapas mentales, las ramas, la estructura de los mapas, qué palabras aparecen en los mapas, qué imágenes podemos asociar, el estilo, los colores, ¿de acuerdo? Es más, puedes añadir subideas, ¿de acuerdo? Y dentro de estas subideas puedes establecer una relación, ¿sí? Casos prácticos.
Los casos prácticos te ayudarán a poner en práctica todas esas teorías, todos esos contenidos más teóricos, ¿de acuerdo? Por tanto, un caso práctico te ayudará a trasladar la materia de estudio a ejemplos de la vida diaria, ¿de acuerdo? Nos permite asimilar los contenidos de una forma mucho más sencilla y los contenidos estudiados no se quedan en algo abstracto. Eso significa que a la hora de aplicar contenido teórico a un caso práctico ves en realidad la funcionalidad de ese contenido, por tanto lo ves aplicable, no lo ves abstracto, por tanto es mucho más fácil de recordar y de aprender. Los test. Los test es otra técnica de estudio la cual permite memorizar y aprender contenidos de una manera mucho más rápida, ¿vale? Los test hacen referencia a la memoria de reconocimiento. Como ya bien sabes, un test está formado por una pregunta y posibles respuestas, ¿vale? Dentro de ellas, ¿vale?, por regla general, siempre tenemos una opción correcta. Por tanto, los test es una técnica de estudio bastante viable, la cual te ayuda a recordar contenidos de esa pregunta, ¿sí? Es una forma más automática de recordar la respuesta y de memorizar contenidos. Por tanto, los test abarcan mucho más temario. A la hora de estudiar, un test te permite avanzar más rápido, ¿de acuerdo? Como utiliza el reconocimiento y el descarte, te es mucho más fácil después recordar los contenidos que hacen referencia a la cuestión. Y también, en el caso de que dudaras, puedes utilizar el sentido común. Y por último te voy a hablar del brainstorming. El brainstorming es una técnica, es una dinámica de grupo, ¿de acuerdo? Se utiliza para cuando queremos trabajar una idea, ¿de acuerdo?, y no sabemos cómo abordarla. Entonces, el brainstorming lo tienes que utilizar siempre y cuando no tengas algún concepto predeterminado, ¿de acuerdo? Entonces, debes utilizar el brainstorming a partir de estas 4 leyes. ¿De acuerdo? El brainstorming se trata de que vayas ofreciendo ideas en torno a un contenido. Significa que toda la cantidad de ideas, de propuestas son válidas. Da igual que sean de calidad o no. Más tarde ya te encargarás de seleccionar las que sean viables y las que no. No hagas críticas, es decir, todo lo que quieras, todo lo que encuentres que hace referencia a ese tema, cógelo, háztelo tuyo, ¿sí? Registra todas esas ideas, es decir, selecciona qué tipo de ideas has escogido y piensa con originalidad. No te bases siempre en lo que es estándar, en lo que está estructurado, sino en lo que tú creas que puede complementar esa formación. Y por último, cuando hayas realizado estos pasos, ya podrás excluir las ideas que tú crees que no son de calidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espero que la sesión de hoy te haya ayudado, utilices estas técnicas de estudio, las cuales, en función del curso, en función de la oposición a la cual estés matriculado, utilizarás unas más que otras, ¿de acuerdo? Muchas gracias.